Bueno, esta tecnología ampliamente utilizada para proteger los cultivos. Les traigo un dato muy interesante. Hay un dato que se dice que se puede ver una extensión de área de coberturas desde afuera del planeta Tierra. Se pueden apreciar cerca de 28.576 hectáreas de cobertura. Es un área donde completamente dedicada a los cultivos protegidos ubicados en España. Aquí vemos en esta imagen cómo es el área o relativamente atractiva la idea del uso de las coberturas. Es bastante impactante. Tenemos una estructura que realmente nos va a proteger de diferentes factores externos, tanto ambientales como plagas o enfermedades. Entonces, tenemos unas estructuras que podemos acondicionar y para poder ubicar nuestras plantas, podemos ubicar en diferentes etapas fisiológicas del cultivo y hacer los respectivos mantenimientos. Entonces, ¿por qué es importante utilizar invernaderos? Es importante porque la planta como tal requiere unos factores y podemos controlarlos y garantizarlos. Esos factores como la luz, la humedad, la temperatura, el CO2, agua y nutrientes. Y podemos prevenir o controlar la afectación por insectos y por enfermedades. En cuanto a la protección climática, el control de temperatura y humedad relativa, podemos emplear métodos de nebulización, que es utilizando aspersores con un tamaño de gota muy pequeño. Podemos utilizar una tecnología de paredes húmedas, extractores de aire, utilizar mallas que proveen sombra, calefacción con ventanas o cortinas. Todo depende de las condiciones ambientales. Hay unos puntos claves a la hora de tener en cuenta un invernadero. Es el control de la temperatura y humedad relativa para específicamente el cultivo o la planta que tengamos. El alto calor acumulado dentro de un invernadero podría dañar los procesos de las plantas. Una baja humedad puede generar efectos negativos en ciertos cultivos y una alta humedad podría fomentar la presencia de enfermedades. Dentro de la configuración es importante el tema de la orientación. En este caso, para que sea más entendible, más sencillo, veámoslo como el punto de vista de la dirección de los surcos. Eh, es importante que la luz del sol esté presente en todo el tiempo con las plantas y evitar que los surcos entre sí se generen sombra. Aquí hay un ejemplo de una orientación norte-sur. Debidamente el movimiento del sol este-oeste permitirá una buena entrada de luz entre los surcos y evita la sombra. En el tema del viento tenemos un factor como la resistencia a los vientos. Esto también lo podemos generar con orientación y también para aprovechar el viento para el control de la temperatura dentro del invernadero. Otro parámetro importante a la hora de configurar un invernadero es la altura. Principalmente en lugares calientes se recomiendan estructuras altas. Hay algunos datos entre 4 a 7 metros. Todo depende del área que tengamos y la disponibilidad de materiales y del cultivo. Para asegurar cambios lentos en temperatura y en humedad. Para tener un ambiente mejor, más fresco y más húmedo. Aquí vemos un ejemplo de la orientación de los surcos. Aquí vemos la orientación norte-sur y vemos la posición del sol, una posición este-oeste.
esta curva va a depender de la época del año, pero principalmente aquí el tema de la orientación. Los surcos están a lo largo, en ese caso estarían a lo largo, y tenemos entonces la orientación que va a ir alumbrando en su mayoría del tiempo a todo por homogéneamente al cultivo. Dentro de algunos parámetros recomendables para el invernadero hay que tener en cuenta un ángulo de caída del agua para que durante la lluvia se evacúe fácilmente el agua. Hay estas configuraciones que me lo va a dar fácilmente la altura que va a haber desde este punto principal, este vértice, hasta estos extremos donde están las canaletas. Entonces pueden orientarse más o menos aproximadamente entre 2 a 2.75. Aquí hay una recomendación. Y aquí aparece un tema nuevo que es la ventana cenital. Este punto que está aquí. Entonces, esta abertura va a hacer que los aires, los vientos, van a entrar al invernadero y van a salir por aquí. El aire más fresco entra por la parte de abajo y por diferencia de temperatura va a ir saliendo el aire más caliente y va a salir por acá. Es la salida. Tenemos por ejemplo este ancho, tenemos la luz, bueno, aproximadamente 8 metros. Tenemos aquí unas bases, dependiendo cómo lo construyamos, si los materiales son hechos por ejemplo en madera, esto debería estar levantado del suelo para protegerlo de la humedad. Aquí hay una altura aproximadamente de 4 a 4,75. Esos serían algunos elementos interesantes a la hora de diseñar un invernadero. Aquí vemos, recordándonos del tema de relación de las condiciones ambientales y el tipo de cultivo, vemos que dependiendo del tipo de cultivo hay varios ejemplos de hortalizas. Hay varias. Vemos diferentes temperaturas a las cuales debería apuntarse en el control del invernadero. Para eso entonces tendría que hacerse un diseño específico dependiendo de lo que queramos lograr. Aquí podemos ver una estructura, pero esta estructura no es un invernadero, dado que el principio del invernadero está pensado para acumular calor y tratar de evitar que éste se pierda. En este caso, estas estructuras, que son de gran utilidad y gran ayuda en estas condiciones del trópico húmedo, nos van a ayudar a que nos proteja principalmente de la lluvia, de las fuertes lluvias. Nos va a proteger estas estructuras. Esto es un ejemplo. Aquí ven una forma cómo está orientada la estructura, seguramente para que salga muy fácilmente el aire caliente por aquí, de esta manera. Y pues es completamente abierta, pero como les digo, es una cubierta de techo que nos va a ayudar a proteger nuestras plantas de las lluvias principalmente. En este caso sí podemos ver ya más un invernadero completamente cubierto con una malla, normalmente es una malla anti-trips, una malla para proteger de insectos y cualquier vector externo. Tenemos aquí donde colocar lo que necesitemos, hacerle seguimiento, tanto bandejas o cultivos. Dado que el sistema es cubierto, debemos instalarle un sistema de riego para poder utilizarlo y poder llevar el agua necesaria a las plantas. Vemos un ejemplo aquí, un invernadero un poco más grande. Vemos una estructura con suficientes bandejas, acomodados con un espacio para aprovechar más el espacio. Vemos aquí la malla y aquí vemos unas mallas que nos van a ayudar a proteger la intensidad solar. Vemos aquí nuevamente otra vista del invernadero. Vemos las mallas que nos ayudan a cubrir, a reducir la intensidad solar. Además de eso, existen estudios actualmente que se están haciendo para relacionar el color con la influencia en el desarrollo del cultivo.
Entonces, dependiendo cuando pasen las luces del sol y pasen por las mallas, van a reflejar un color en las plantas y asimismo van a generar unos efectos. Aquí vemos una estructura también con una malla, en este caso de color negra. Y vemos que una estructura bastante sencilla, construida con tubos de hierro, a dos aguas. Vemos que cae el agua por aquí, el agua por acá. Esta principal a la mitad, bases de concreto, un dimensionamiento suficiente para garantizar una resistencia a la estructura. Vemos aquí. Y quedaría protegida y volvemos a mirar lo del anterior ejemplo, que tiene principios de un invernadero, sin embargo no está completamente cubierto. Aquí vemos otro ejemplo de un invernadero. Como les decía, se necesita implementar sistemas de riego, pero nos van a ayudar a controlar las condiciones ambientales y el control de plagas y enfermedades. A la hora de establecer un invernadero es importante que conozcamos todas las medidas de espaciamiento, conozcamos el dimensionamiento y hacer esquemas para poder planificar los planos. Unos datos interesantes que quería mostrarles respecto a el uso del agua, tanto en usos sin invernadero o con invernadero. Aquí un ejemplo de una producción de una variedad de tomate, jitomate producido. Es el ejemplo que les traigo. Hay un ejemplo en campo abierto. Se utilizan de 100 a 300 litros por kilogramo producido. Y hay estudios de diferentes. Y, por ejemplo, ya en un sistema con un sistema hidropónico, para el caso de Holanda en este estudio, la diferencia es de 15 litros por kilogramo. Es decir, se necesitaban toda esta cantidad de litros y se pueden reducir hasta unos 15 y ya en un sistema completamente cerrado, seguramente con una recirculación, 4 litros por kilogramo. Esto sería un beneficio muy interesante para pensar en términos de sostenibilidad a la hora de construir infraestructura y pensar en el cuidado del medio ambiente. Entonces tenemos una serie de elementos que hay que controlar. Técnicamente se puede manejar esta situación, pero conozcamos también un poco qué debemos hacer, qué variables hay que tener en cuenta a la hora de controlar un invernadero. Hay que tener en cuenta el riego, la fertilización, la malla, la luz artificial si es necesario o si se requiere en unas horas de la noche, el sombreo, si se necesita sistema de calefacción, si se necesita sistema de CO2, ventilación y enfriamiento. Vemos que en el ambiente hay una serie de elementos también. Hay unos elementos dentro de la fisiología de la planta y principalmente el cultivo. Entonces es importante manejar estas interrelaciones entre el ambiente y la planta y el sistema que vamos a construir. La ventilación es muy importante dado que el invernadero ayuda al control de la temperatura dentro del mismo. Reduce la humedad y previene la condensación. O sea que vamos a tener menos agua dentro del invernadero. Incrementa o mantiene los niveles de CO2. Hay unos niveles que tenemos que garantizar para que las producciones sean mejores. Reduce la concentración de gas y toxinas dentro del invernadero y crea movimiento de aire cerca de las hojas. Entonces es importante la ventilación dentro del invernadero. Entonces vamos viendo que podemos controlar algunas condiciones de la producción. Volvemos a repasar como el agua, la evapotranspiración, el suelo, el tiempo, la humedad, plagas, enfermedades, calidad de productos y rendimientos. Existen tecnologías como los controladores de riego
que son sistemas automatizados electrónicamente para, por ejemplo, controlar el riego, el fertirriego, la temperatura por medio de la ventilación o aireación dentro del invernadero, el flujo del aire, la humedad y la luz. Un ejemplo de un cultivo de tomate dentro del invernadero, se nota la calidad de los productos obtenidos, el sistema de riego. En este caso, otro beneficio, no controlar malezas o controlar otras hierbas. Se dedica solamente a la producción del cultivo. Otro beneficio podría ser que no se utilizan insumos para control de otras plantas y se reduce el uso de insecticidas o fungicidas. También es otro beneficio que podría tener el uso de los invernaderos. Nuevamente revisando el tema de la interrelación del, entre el ambiente, la fisiología y las condiciones que se puedan controlar con el invernadero. Es un sistema complejo, pero para eso podemos utilizar la tecnología con equipos de computación electrónica que nos van a ayudar a medir estas variables con datos y poder programar operación para un mejor beneficio del invernadero. Es importante a la hora de establecer una construcción tener en cuenta los recursos disponibles y los materiales que vamos a utilizar. Hay muchos tipos de invernaderos, se puede decir para todos los presupuestos, y va a depender mucho de nuestro propósito. Aquí vemos un ejemplo con materiales como madera y plástico haciendo una construcción. Entonces tenemos materiales estructurales, perfiles, pilares, vigas, postes, materiales para la estructura. Estos pueden estar hechos de hierro, madera, metales, bambú, cubiertas de vidrio, plástico, polietileno, policloruro de vinilo, tratados con aditivos, anti-UV, polietileno, policarbonato, que permitan el paso de la luz y se adecúen al trabajo de campo. Entonces, volvemos a esos principios, teniendo en cuenta el cuidado de la planta, utilizando los recursos de una manera sostenible para poder construir un invernadero. Como les decía, existen muchos equipos, algunos pueden ser de bolsillo, otros son muy fácilmente adquiridos en diferentes sitios, pero se pueden medir los datos de una manera precisa y con eso garantizar una mejor operación del invernadero. Algunos equipos, por ejemplo, un luxómetro, nos sirve para medir la luz, para mirar nos ayuda a interpretar los valores de luz, no exactamente la radiación solar, que sería el dato más interesante, pero nos ayuda a tener un valor indirecto de la cantidad de luz que hay en el ambiente. El anemómetro es un equipo para medición de la velocidad del viento. Depende de la intensidad como este gire, así mismo podemos mirar el valor de la velocidad del viento. Tenemos sensores de temperatura y sensores de humedad relativa y temperatura también. Con eso podemos medir la temperatura. La humedad relativa es realmente la cantidad de agua que hay en el aire y tenemos que tenerla en cuenta a la hora de establecer un invernadero. Como les decía, hay muchos materiales, va a depender también de los presupuestos y de los costos. Aquí hay una idea de la transmisión de calor, aparece en watts sobre metros cuadrados. Este es el valor de la radiación solar. Algunos permiten mayor radiación que otros. Entonces todo va a depender de las condiciones ambientales donde nos encontremos y proteger al cultivo. Aquí hay unas propiedades físicas del material. Y aquí hay otras propiedades de la transparencia. Respecto a lo que había mencionado de la radiación solar, hay unos métodos indirectos para poder calcular este dato, dado que
Si yo quisiera medir exactamente el dato de la radiación solar, necesitaría un equipo, una estación climatológica, podría ser costoso, pero un luzómetro o ese tipo de equipos que me ayudan a medir la luz me podrían ayudar a tener una medida de la radiación solar. Entonces, para empezar esta metodología, entendamos un poco el promedio de luz diaria integrada de lo que requería cada cultivo. Algunos cultivos una calidad mínima aceptable, otros una buena calidad y otros de alta calidad. Entonces algunos cultivos son más exigentes en cuanto a luz que otros. El funcionamiento, eh, tenemos una luz de sol bajo unas condiciones controladas, regular la temperatura, la humedad, ventilación, aplicación de agroinsumos, control de malas hierbas y fertirrigación. También hay que tener en cuenta, para poder seleccionar el sitio donde está el invernadero, tener en cuenta los vientos predominantes a lograr una mínima exposición al sol y duración de fotoperiodo, suelos nivelados, área libre de inundaciones, accesibilidad vehicular y cercanía a una fuente de agua y energía eléctrica. Es importante para el establecimiento. Podemos representar un plano de esta manera de un invernadero. Podemos dar las medidas a lo largo del invernadero de esta forma a lo ancho. A lo largo, ven, la cota principal tiene 40 metros. Cada uno de estos espacios, aquí hay una especificación, dice 3 metros. Esto es una proyección que se ve hasta acá. Algunos datos: postes, esto es un poste. Vigas, aquí tenemos las vigas. La cercha es esta forma triangular que se ve aquí. Tenemos el ancho, aquí la mitad. Tenemos aquí lo que se llama la ventana cenital, es esta ventana que está aquí. Como les decía anteriormente, va a entrar el aire caliente, va a regular por acá y va a salir por acá. Entonces va a entrar el aire y va a salir por acá el aire caliente. Aquí vemos un sistema a dos aguas para colocar un techo de una estructura de invernadero. Él recoge el agua y aquí por la canaleta, porque el agua va a tener un peso y hay que tener muy bien en condiciones estas canaletas, porque si no se nos podría dañar la estructura. Aquí tenemos dos sistemas para el tipo de cubierta. Aquí hay una doble cubierta inflada que se alcanza a ver por aquí, una doble cubierta, y una cubierta simple que va justo sobre las vigas de la estructura. Volvemos aquí a repasar un poco. Entra el viento por acá, por esta parte acá, por el lado opuesto a la ventana cenital, entra y va a salir por acá. O dependiendo de los movimientos, pero lo que tenemos en cuenta es que dentro del invernadero hay un aire que tiene cierta temperatura y por diferencia de temperatura, la temperatura más alta va hacia arriba, el aire con mayor temperatura va a salir por acá. Lo ideal es ponerlo en sentido opuesto, la orientación del invernadero en sentido opuesto del viento, que quede en forma perpendicular, pero también hay que, recuerden, considerar el movimiento del sol y los vientos fuertes. Esto es una estrategia para aireación. Aquí otro ejemplo: el aire entra por la parte de abajo, sale el aire caliente por acá. El aire caliente tiende a subir y se va a ir por la parte de arriba. En este caso es cuando tenemos muchos invernaderos juntos y vean que viene aire de esta forma y viene aire de esta forma por acá. El viento durante el día puede tener diferentes direcciones, no siempre se ubica hacia una sola dirección, entonces tenemos que monitorear hacia qué sentido principalmente predomina y con eso pues tratar de establecer la orientación del invernadero.
Hay diferentes tipos de invernaderos. Todos dependen de la posición geográfica o las condiciones ambientales. Aquí hay uno a dos aguas, parabólico tipo aéreo y parabólico tipo túnel. Lo que hay que mirar principalmente es si se expone a condiciones de lluvias o nieves, por ejemplo. Entonces tratar de que lo que cae no se quede acumulado en los techos. Para estas condiciones del trópico húmedo se necesitarían invernaderos con bastante pronunciación e inclinación para que se mueva fácilmente el agua cuando se llega al invernadero. Como les había dicho, diferentes maneras. Estos posiblemente son más complejos a la hora de construir. Estos son más sencillos a la hora de construir. Aquí hay un ejemplo específico para poder hacer un dimensionamiento. Aquí se ven representados los acotamientos. Eso parecería para un invernadero de 52 metros de largo y un ancho de 14 metros. Aquí vemos las bases. Vemos aquí un distanciamiento. Aquí se deja un área para colocar los tensores que van a ir sujetando las cuerdas que hacen que el techo quede firme. Se colocan unos tensores. Aquí vemos dimensionamientos, que quede claro, siempre se debe especificar muy bien cada parte, la altura. Aquí vemos cómo se especifica, por ejemplo, de aquí hasta aquí, de aquí hasta este punto, de aquí hasta este punto, y vemos cada una de las medidas y me dicen qué es cada cosa. Esta es una manera de representar claramente lo que yo quiero construir. Otro ejemplo, repito, insisto mucho en esto para evitar dificultades o a la hora de montar el invernadero quede mal orientado, es muy importante. Miren los vientos por aquí. El color azul significa que es frío. Entra el invernadero, hará algo por acá y va a salir de forma roja, va a salir por acá. Entonces es muy importante la orientación a la hora de construir el invernadero. Otro esquema, se acotan bien las distancias, se colocan bien los datos, en este caso se colocaron las unidades en metros, se dimensionan muy bien. Otro ejemplo, vemos aquí orientación norte-sur, aquí está norte-sur. Tenemos a lo largo 75,5, a lo ancho 25,5. Esto es una vista general de lo que sería el invernadero. Hay más información en este, por ejemplo, miren los cimientos por acá. Entonces, entre más información tengamos, es más completo el invernadero, y si tenemos que pasarle esa información a otra persona para que lo construya, va a ser mucho más claro y muy fácil para esa persona poderlo construir. Entonces, más especificaciones, en este caso tenemos muchas más especificaciones. Aquí tenemos más detalles constructivos, en este caso para la cubierta o a las paredes. Miren el detalle que se le coloca. También el sentido en que se desarrolla el polietileno. Recordemos que el polietileno tiene su lado respecto a su posición, cuál cara queda hacia el sol y cuál cara queda interna para que haga bien su trabajo. Finalmente, aquí les dejo una literatura recomendada, bastante recomendada, para que puedan ingresar y revisar mejor el tema. Es un tema muy interesante, muy importante, un tema que hay que pensarlo desde el punto de vista ambiental, técnico, social,